Muy buenas tardes a todas y todos los que nos siguen, tanto en el enlace que proporciona la Escuela de Letras de Extremadura, como a través del Plan de Fomento de la Lectura, que con su cuenta de Facebook nos permite llegar a muchas bibliotecas y clubes de lectura, y también a aquellos que nos estén viendo en formato diferido a través de YouTube. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Una tarde más, una presentación más, pero no una presentación igual, puesto que se trata de la última que realizamos en este curso 2022-2023, que finaliza ahora, y finalizan también los cursos de la Escuela de Letras de Extremadura, hasta que vuelva tras el verano. Para nosotros ha sido, bueno, pues un motivo de satisfacción enorme a través de nuestro contacto con la escuela, gracias a UPEX, Asociación de Universidades Populares de Extremadura, que mantiene esta escuela de letras a distancia que tan necesaria ha resultado y que tanto éxito tiene. También gracias al Plan de Fomento de la Lectura, como he señalado, a nuestro técnico Rodrigo Barril, que nos acompaña todas las tardes y que hace que esto sea muy fácil y que resolvamos todos los problemas que puedan surgir. Y bueno, pues por mi parte, nada más que dar la bienvenida tanto a esta actividad como al catálogo de la Editora Regional de Extremadura, que como saben es una editorial pública. La Editora Regional de Extremadura depende de la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, y muy pronto va a cumplir 40 años. En esos 40 años la editora ha publicado un buen número de libros, obedeciendo siempre a un doble mandato: rescatar el patrimonio humanístico, el patrimonio histórico y artístico de nuestra comunidad, y proyectar el talento de los autores y autoras extremeños dentro y fuera de nuestra región. Eso es lo que venimos a hacer aquí con un libro que es Tiempo, de Arturo Picazo. Un libro diferente a muchos de los que hemos presentado. Es verdad que a nosotros, por supuesto, ¿no?, nos entusiasman todos los libros que se publican en la editora nos gustan, y además creemos que todos merecen la lectura y la atención. Pero en este caso un libro que, bueno, por algunos detalles nos ha tocado especialmente. Tanto la belleza de su cubierta, que dentro de la colección Geografías siempre aparece además sin referencia, porque queremos que sea así, un plano o un mapa, puesto que el objetivo de esta colección es dibujar o cartografiar el mapa de la nueva literatura y de los nuevos nombres de la literatura en Extremadura. Y en este caso, pues es un mapa que ofrece una isla o varias islas y un océano, un mar, y que es el pórtico para una novela diferente al resto. Tiempo, de Arturo Picazo, es una novela que son tres novelas, de alguna manera. O es una novela o son tres pequeñas novelas unidas por unos mismos personajes y sobre todo por un mismo tema. Un tema que es bueno, pues verdaderamente atractivo, como es el tiempo. El tiempo no en general, sino lo que podríamos llamar la invención real del tiempo, la invención del tiempo medido a partir o a través de los relojes. Desde los relojes de sol, los relojes de arena, a los complejos mecanismos que todavía funcionan y en los que todavía se basan los relojes para funcionar. Tiempo, la novela de Arturo Picazo, recorre desde mi punto de vista, varios campos o varios ámbitos. En primer lugar, es una novela de viaje. Es una novela de viaje donde Génova, Roma, Nápoles y otros muchos lugares van a aparecer. Y además van a aparecer descritos con una viveza enorme. Al mismo tiempo es una novela histórica que transcurre en la segunda mitad del siglo XVII y que de algún modo me gustaría vincularla, por ejemplo, cuando la leíamos, nos parecía releer de alguna manera otro gran hito de la novela histórica y que además transcurre en Italia, como es Bomarzo, el Bomarzo de Manuel Mujica Laínez. Es una novela histórica, una novela de viaje, es una novela que cumple una función que a mí no me parece desdeñable en absoluto, que es la función didáctica de la literatura, que enseña. Es decir, quien lea Tiempo, aparte de vivir las peripecias de sus personajes, aparte de conocer lugares, de conocer un tiempo determinado, va además a aprender cómo en realidad ese tema del tiempo va muy vinculado al propio ingenio humano. Es decir, nosotros medimos el tiempo porque en realidad nos hemos propuesto marcarlo de alguna manera y lo hacemos a través de los relojes. Algo que es hoy tan cotidiano como un reloj.
los relojes de bolsillo que usamos, de pulsera, que usamos todavía determinadas generaciones, o el reloj que aparece digital en todos los móviles, que ha acabado siendo como el estándar, esa medida tiene un sentido y tiene una explicación. Esa explicación aparece en tiempo. Y es también, y me parece importante también resaltarlo, es una novela de aventuras. Tiempo es una novela de aventuras que, a partir de la vida y de la agonía de Francesco Rembardo y de su yerno Andrea, rememora una vida intensísima, en la que ese tiempo ha sido vivido, ha sido medido, pero sobre todo ha sido vivido con verdadera intensidad. Ha sido vivido con intensidad, y estoy buscando el índice, a través de 3 momentos determinados, esas 3 novelas que están dentro de Tiempo. El propio título de cada una de ellas explica muy bien esa evolución del reloj. La primera es El reloj de sol de San Pierdarena, la segunda es El reloj de pesa de Castelnovo, y la tercera es El reloj de péndulo de San Girolamo da Cervara. Es decir, un reloj de sol, un reloj de pesas, un reloj de péndulo, acercándonos al reloj de mecanismo que todos conocemos. Bien, pues de manera que creo que si hay novelas que son muy a propósito para este tiempo que empieza, que es el verano, esas novelas en las que nos gusta sumergirnos bien en los momentos de la tarde, de la siesta, de la noche, de la playa, de la piscina, del campo, de cuando vamos al pueblo. Bien, pues Tiempo es una de esas novelas que creo que van a dejar huella en el lector, y sobre todo van a promover una enorme satisfacción de la lectura, ¿no? Esa lectura a la que terminamos queriendo leer más. Esto se debe a que el autor de Tiempo, Arturo Picazo Bermejo, extremeño, nacido en La Hava, no es ni mucho menos su primera incursión en la narrativa, y evidencia un conocimiento tanto del tema como sobre todo del pulso que debe tener alguien que escribe un relato o una historia muy personal y muy trabajado. Recordamos muchas veces en esta escuela de letras que en realidad el momento de la escritura empieza justo cuando uno termina en el último folio y vuelve a empezar a reescribir, a borrar, a corregir, etc. Bien, pues esa tarea que da su un fruto especial en Tiempo, en realidad Arturo Picazo la había desarrollado con una extensa obra de la que yo solo voy a citar 3 o 4 títulos. Siempre títulos narrativos. Es el caso de Tramo de Hierro en el 2008, El lugar de las ausencias en el 2010, Misiva a Cesenio en el 2012 y Sombras en la nube en el 2019. Más ahora, en el 2023, tenemos en nuestra mano Tiempo, una novela que creo que además completa muy bien el mapa, ese mapa cada día más cosmopolita de la narrativa en Extremadura, y que Arturo Picazo completa con esa pieza que es la de la Italia de la modernidad, de la Edad Moderna. Pues Arturo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, hombre, por la presentación tan buena que has hecho. Gracias, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de Tiempo, si te parece, vamos a hablar de Tiempo. La primera pregunta me parece casi obligada. ¿Por qué escribes esta novela? ¿Por qué te interesan los relojes? ¿Tienes una buena colección de relojes? No es que tuviera me interesa más el tema del tiempo propiamente, pero el tiempo como transcurso que el tiempo medido. Mira, los griegos tenían 2 conceptos. Uno era el del cronos, que era la medida del tiempo tal como lo entendemos, y otro era el kairos, que era el tiempo oportuno. Entonces, me interesa más el tiempo como kairos que el tiempo como cronos. Lo que pasa es que para desarrollar el tiempo como kairos, como tiempo oportuno, pues claro, la base que tengo que utilizar es la base externa de la medida del tiempo. Por eso, sí. Y se trata, evidentemente, de una novela muy documentada. Sí, yo eso sí que procuro, que si intento escribir sobre algo donde puedo cometer algún error, siempre suele haber lectores que te sacan la púa en algún momento determinado, ¿no? Pero sí que procuro de que vaya al detalle.
Es decir, que haya el mínimo, vamos, el mínimo no, sí, que no haya ningún error de temporalización ni de nada. Es decir, que vaya exacto, que encaje todo con respecto al tiempo en que es. Perfectamente. Pues, ¿cuál ha sido entonces el motivo? Has hablado del tiempo del Kairos, que efectivamente es esa idea del Sí, el tiempo, tiempo de un tiempo oportuno, lo que queda como sustrato, sí, sería el Kairos, sí, lo que queda como sustrato del tiempo que transcurre. Perdona por el claro. corte. Pues, sin embargo, ¿por qué de todos los momentos en los que podías haber hablado del Kairos, que va desde cuando se formula en la Grecia clásica hasta, por ejemplo, la idea de Manuel Munier y el acontecimiento, que es evidentemente el Kairos, ¿por qué has elegido esta que es de todas, la que me parece de alguna manera la más secularizada o la más laica de todas? ¿A qué te refieres exactamente? Perdona, Sí, porque... ¿por qué has elegido de todos los tiempos en los que el tiempo es motivo de reflexión? ¿Por qué has elegido el siglo XVII en Italia? Bueno, sí, pues he elegido el siglo XVII porque creo que era un siglo interesante. El reloj de péndulo, por ejemplo, había aparecido, o sea, apareció en ese siglo. A partir de ahí me permitía tanto remontarme hacia atrás, hay otro tipo de relojes como la clepsidra, o sea, no solo el reloj de sol, incluso ahí se habla de algún reloj que le regalaron a Carlomagno y que, hombre, que debería ser maravilloso haberlo podido ver. El reloj de Xinzhong, también un reloj chino, que también hubiera sido una maravilla de poderlo ver. Cogí eso porque además me permite también, por otras cosas que ahora comentaremos respecto a los personajes y respecto al propio desarrollo de las tres historias que tú dices, que habían ocurrido en esa época. Por ejemplo, en Nápoles, la rebelión de Masaniello y, por ejemplo, otra cosa de la que quiero hablar respecto al tercero, que sería la aparición del movimiento volandista, que es la que explica un poco el telón de fondo del tercer relato. Bien, pues, vamos a meternos entonces a hablar de todo esto. Porque, bueno, tú no dejas de ser un relojero que has Mm. compuesto un reloj que nos entregas aquí y que desde mi punto de vista tiene de entrada dos manecillas. Una es Francesco Rembardo y otro es Andrea. Me gustaría Mm. preguntarte por estos y por más personajes. Cómo los has dotado de vida? Sí. Para quien escribe, no sé si tú a lo mejor has hecho alguna aventura de escribir, aunque sea algún relato, pero quien nos esté oyendo y escribe, sabe que los personajes terminan teniendo vida dentro de uno. Me comentaba hace tiempo uno que había sido párroco de aquí de La Murada, que había oído decir que cuando un autor moría, que era una experiencia que habían tenido algunos autores, que creía que estando en el estado ese moribundo, él creía que los personajes estaban alrededor de su cama. Y te digo una cosa, que quien realmente escribe, los personajes es de lo más real, tan real como tú que estás ahí en la pantalla o como, tan real como cualquier otra persona. Además, terminas amándolos y terminas queriéndolos, como si fueran personas. O sea, yo me acuerdo de los personajes que he podido escribir sobre ellos y me acuerdo de ellos con bastante cariño. Me acuerdo de ellos con bastante cariño como me puedo acordar con cariño pues, de cualquier otra persona. Real. Y tú a Francesco y Andrea, ¿cómo los definirías? ¿Qué nos dirías de ellos para alguien que no ha leído la novela? Yo creo que Francesco, tú que lógicamente lo has leído, yo creo que representa la sensatez. O sea, representa esa dimensión de la sabiduría, como en algún momento de la novela se dice, que no está, como el médico cuando llega, ¿no? Que no está en los libros y que bueno, yo creo que se aprende de muchas personas mayores. O sea, Francesco Rembardo yo creo que es la representación de muchas personas mayores que nos podemos encontrar en cualquier plaza, en cualquier calle, en cualquier pueblo, en fin, todos conocemos personas ancianas y todos hemos conocido a personas realmente sensatas. Cuando una persona mayor que ha tenido todo ese tiempo para ser sensato y no lo es,
suelen ser viejos molestos, si te fijas, suelen ser viejos molestos. Es decir, decimos el típico cascarrabia. Sin embargo, ¿a cuántas personas mayores hemos conocido que nos han transmitido serenidad, que nos han transmitido paz, que nos han transmitido esa sabiduría? Y eso es lo que para mí representa a Francesco. Yo creo que por juventud, que nos la va contando casi desde el principio, el ayudante Andrea, pues representa un poco el contrapunto a eso. No está a lo mejor tan interesado en esos aspectos, quizás está más interesado en los aspectos técnicos, pero él también tiene su corazón de percibir el amor que le tiene a su maestro y suegro también. En fin, creo que es el contrapunto ideal y los diálogos, quien lo va leyendo va viendo que ahí hay un contrapunto interesante, creo. Sí, es verdad que hay también un punto de quien ve que su mundo se va acabando y al contrario de quien se siente en ese momento como protagonista de ese tiempo, ¿verdad? Efectivamente, sí, lo va narrando él, sí. Claro. De hecho, no son los únicos personajes. Por ejemplo, la viuda en el reloj de sol de San Pierdarena, que me parece un personaje también interesante. Sensa, por ejemplo, los monjes de San Girolamo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo fueron creciendo esos personajes? Bueno, era lo que te decía al principio. Contaba Michael Ende cuando escribió la historia interminable, en alguna entrevista que le leí, que dice que él pretendía hacer con la historia interminable, pretendía hacer un cuento, pero que hubo un momento determinado en que los personajes se le escaparon de las manos. Esto es lo que te quería decir antes de cualquier persona que escribe, que terminas por darte cuenta de que los personajes se te escapan, de que efectivamente el autor puede hacer con ellos lo que quiera, pero que antes de hacer ellos lo que quieran, te exigen el personaje te exige su propia libertad. Es decir, puedes hacer lo que quieras, pero antes de hacer tú lo que quieras, el personaje te protesta o te exige su propia libertad. Yo creo que es un tema que también está en la literatura, en el teatro, que también me gusta mucho. Recuerda a lo mejor la de Luigi Pirandello, 6 personajes en busca de autor. No sé si la has visto o la has leído. Y ahí, por ejemplo, como esos personajes ante aquel grupo de teatro que intentan interpretar, llegan y los que quieren interpretar son ellos. Sucede lo que tendrá que suceder, pero ellos exigen también su espacio de interpretación, exigen su libertad. Luego el autor, como te digo, podrá hacer lo que crea. Y de hecho, esos personajes no solo te exigen libertad, sino que incluso a veces se te ponen un poco levantiscos, como ocurre con los frailes de San Girolamo, que representan un poco esa reacción al progreso. Bueno, si te fijas es el uno. Ahí quería llegar porque es verdad, Luis, que a lo mejor igual que algunas notas, en novela no puedes meter muchas notas a pie de página, lógicamente, no estamos con un ensayo. Pero quizás ahí sí que me gustaría aclarar una cosa para que la gente entendiera el tercer reloj, que es el reloj de péndulo de San Girolamo de la Cervara. Y es que el telón de fondo, por lo menos el telón de fondo espiritual e ideológico, es el movimiento volandista. El movimiento volandista, cuando la novela aborda, por ejemplo, la historia de la Iglesia, suele basarse casi siempre en 2 puntos. O bien habla de las cruzadas, o bien habla de los templarios, o como mucho la Inquisición, y casi para de contar, cuando la historia de la Iglesia es bastante rica. Una de las riquezas que tiene esa historia es el movimiento volandista, que fue iniciado por el padre Volán a comienzos del siglo XVII. No fue iniciado por él, perdón, fue iniciado por el padre Rogoede y lo siguió Volán, que fue el que terminó dando nombre al movimiento. ¿Qué pretendía este movimiento? Este movimiento, entre sus cometidos principales, quiso establecer una geografía de los santos. Para ello, el movimiento volandista había establecido, es decir, al coger las listas canónicas, había establecido un método histórico crítico, que yo creo que es la primera vez que se utiliza en la historia y que se aplica a cada uno de los nombres de santos. ¿Qué es lo que se dan cuenta ellos? Que al aplicarle ese método histórico crítico, algunos de las listas canónicas no tenían apoyatura histórica, es decir, pertenecían a la leyenda, a lo legendario. Esto que contó, estos estudios que contaron, que son impresionantes, o sea, es un estudio porque abarca mucho más. De hecho, el movimiento volandista existe hoy todavía. Contó con el apoyo del Papa Alejandro VII,
comentan que el cardenal Bellarmino, cuando Rottweiler le presentó los textos sobre lo que iba a trabajar, dice que comentó, dice, pero este hombre que piensa vivir 200 años, o sea, imagínate la envergadura del trabajo que estaban haciendo. Bueno, pues el movimiento contó con el apoyo de Alejandro VII, del Papa Alejandro VII. Sin embargo, tuvo sus detractores desde el principio. Y como ocurre muchas veces en estos casos, pues los movimientos más reaccionarios dentro de la Iglesia incluso entraron en una fase de ira en contra del movimiento. Y esto es la tensión dramática que se refleja, porque no es todos los monjes, si te fijas es un solo monje el que está en contra de las investigaciones. ¿Nos costó mucho aceptar que el tiempo se podía segmentar, partir y contar? Yo es que te digo que el tiempo es como una experiencia. Yo muchas veces, para que la gente entienda la mejor parte de la novela, una metáfora, la carretera. Una cosa es medir la carretera y decir, bueno, yo he hecho un recorrido de 5 kilómetros y otra cosa es atravesarla. Porque al atravesarla yo voy viendo paisajes, voy viendo la sierra, voy viendo los árboles, voy viendo las lindes, en fin. Entonces, en ese sentido está la parte externa, que sería la medición, y ahí va la evolución de los relojes, y luego está la parte interna que atiende a todos esos aspectos. No me costó excesivamente, digamos, la segmentación del tiempo, puesto que estaban bien definidas, digamos, los inventos, además por épocas. Claro. Oye, ¿cuánto hay de realidad en este libro y cuánto hay de ficción? Bueno, es muy buena pregunta, Luis. Vamos a ver, la parte primera pertenece a la ficción, el primer relato, pero el segundo, te digo que no es del todo ficción porque está ambientado en Nápoles, justo en la rebelión de Masaniello, que Tomás Analfi, Masaniello, había sido un pescador que había liderado la rebelión de los napolitanos contra la ocupación española, precisamente por la subida del impuesto de la fruta y por ciertos abusos que efectivamente las autoridades españolas habían tenido con los napolitanos y en general con toda la zona que controlaba España. Ahí la rebelión la sigo al dedillo, o sea, es que va día por día. He procurado documentarme y entonces creo, lo que tú habías comentado al principio, que se aprende, es didáctico, creo que quien lee eso saca un buen conocimiento de lo que fue la rebelión de Masaniello en Nápoles contra los españoles. Y luego, el tercer relato, pues bueno, acabamos de decirlo, ¿no? No tiene tanta apoyatura histórica, pero el telón de fondo sí que es histórico, que ese movimiento tuvo su rechazo en elementos reaccionarios y que provocó muchas tensiones en algunos sectores de la Iglesia, eso es cierto. Ajá. Oye, y una vez que sabemos que los hechos son, buena parte son reales, ¿tú crees que ahora que la gente pues está preparando las vacaciones, igual más de un lector se va a acercar a Italia a dar una vuelta, ¿tú crees que este libro es una buena guía de viaje? Es decir, que con el libro en la mano se pueden recorrer lugares. Con el libro en la mano creo que sí, yo creo que, por ejemplo, yo lo he pensado, fíjate, qué lástima, ¿no? Que no he estado en ninguno de esos lugares, pero una de las cosas que más me gustaría es decir, no ya con el libro, porque el libro lo lleva uno aquí, lo hemos trabajado tanto, ¿verdad? Que lo lleva uno aquí. Y me gustaría, por ejemplo, ir a Génova, me encantaría conocer las colinas de San Pierdarena, me encantaría ir al monasterio de San Girolamo de la Cervara, que actualmente es un hotel, y por supuesto me encantaría ir a Nápoles y conocer Castelnuovo y la Plaza del Carmen y todo eso, me encantaría, porque lo tengo aquí, no necesitaría ver el libro, claro, la persona que a lo mejor no lo trabaja con el libro sí que puede, y además yo creo que le puede sugerir ir a esos sitios, sí. Fenomenal, pues lo tendremos en cuenta para este verano. Mira, a mí me ocurrió con Julio Llamazares, que es un autor que me gusta bastante, que leí El río del olvido y visité esos sitios porque tenía el interés de visitar aquello que aquel hombre había visitado. Claro, las percepciones que él tiene, el viajero, la percepción que tiene el viajero, a lo mejor a lo mejor tú no percibes lo mismo, tu viaje es otro.
Es como si tú te pusieras a escribir sobre otro viaje, a lo mejor luego vas tú. Eso me decían unos amigos que habían hecho ese viaje y dicen, oye, nosotros no vimos nada de lo que veía Julio Llamazares. Y yo lo entendía, digo, claro, pues que Julio Llamazares no solamente era hacer el río del olvido, era experiencias personales que él había tenido en la niñez y que recorre aquellos caminos otra vez. Claro. Oye, ¿qué se ha quedado? ¿Cuál sería el capítulo siguiente? Si tuviese cuatro relatos, ¿cuál sería el reloj siguiente? Pues hombre, en el siglo XVII no puedo hacer el reloj atómico ya, ¿sabes? Sí. Pero no sé, en algún momento determinado hay que cortar la novela. Mira, el editor de Agua Clara, a una persona a la que le estoy muy agradecida, me decía que en algún momento hay que cortar las novelas, porque si no se harían eternas. Y tú me dijiste además, Luis, una cosa muy graciosa cuando estábamos con las correcciones, que decías que Luis Borges decía que publicaba por dejar de corregir. Aquello me cayó muy en gracia, me lo contaste tú. Y es verdad, llega un momento, si te coges esta novela otra vez, la puedes hasta reformar otra vez. O sea, la puedes y continuamente en algún momento dices, no, mira, esto ya tiene que quedar enlatado y servido al público. Así que no me tientes porque esto ha sido duro. Pues Tiempo es una novela histórica, sin duda. Sí. Bueno, pues entra dentro de una de las corrientes que mayor interés tiene para los lectores en la actualidad. Es verdad que hay muchas novelas históricas que, bueno, pues desde mi punto de vista, pues afectan a tópicos, buscan más bien algo así como más una popularidad fácil que un relato, que una novela de verdad, así es una novela. Me preguntaba por las dificultades que tiene escribir una novela histórica frente a una novela, bueno, pues que transcurra en el presente, por ejemplo. ¿Qué dificultades has encontrado tú a la hora de escribir? Mira, primero quería comentar, porque estoy totalmente de acuerdo, es una cosa de la que he pensado muchísimo, eso que acabas de decir sobre la novela histórica. Yo también tengo mis propias precisiones. Mira, hay una determinada literatura, en ocasiones muy comercial, a la que llamamos novela histórica, que lo que hace es situar una trama determinada en un tiempo también determinado y que procura ser amena, que desarrolla sus personajes y argumentos y hasta se puede sacar un buen conocimiento del periodo que trata, como tú decías al comienzo. Pero frente a este otro, yo creo que hay otro tipo de novelas que también se lo traen a periodos históricos determinados, pero que yo al menos, y por lo que veo tú tampoco, podemos calificar sin más como novela histórica, porque creo que sería empobrecerlas si utilizamos para ellas ese etiquetado. Me pongo, por ejemplo, Memorias de Adriano de Margarit Yourcenar, La historia de un otoño de José Jiménez Lozano o El puente de San Luis Rey de Thornton Wilder. Por citar solo estas tres, pues, hombre, no podemos calificarlas sin más como novela histórica. Creo que encierran bastante más, que son narraciones llevadas a un determinado periodo, pero que por su contenido superan ese propio periodo. Es lo que llamaríamos un clásico. Porque leída la novela, este tipo de novela, su contenido sigue ahí, no como mera información documental como ocurría con las otras, sino que es algo que tiene fondo y vida más allá de la pura información y que queda para siempre en la memoria y sobre todo en el corazón del lector. Eso es lo que yo opino sobre la novela histórica. Y luego me preguntabas respecto a ello, lo de la dificultad. La dificultad que tienes, ¿qué dificultad es la mayor? Sí, la dificultad muchas veces viene de eso del trabajo que te lleva el documentarte. El trabajo que te lleva a documentarte para que no haya ningún error ni nada. Mira, uno de los pocos cosas que meto a pie de página es cuando aparece Christian Huygens, el físico. Y lo tengo, lo tengo que advertir. ¿Por qué? Porque dice, pero hombre, ¿cómo este hombre trae nada más y nada menos que a Christian Huygens a su novela? Bueno, pues porque históricamente está acreditada su presencia en Roma a mediados del siglo XVII. Y está introducido con mucha lógica, porque los relojeros les pilla allí, precisamente está introducido con mucha lógica, además fue el artífice del reloj de péndulo, y está introducido con mucha lógica dentro de la novela. Yo no lo traigo por los pelos para que diga, mira qué culto o qué tal, no, es por ese motivo que traigo a Christian Huygens ahí. Sí.
que es uno de los muchos personajes secundarios de alguna manera, pero que hacen que la novela tenga un trasfondo, si no coral, sí al menos de una especie de paño teatral enorme donde hay muchos personajes. De hecho, está La sombra de Galileo, por ejemplo, Sí, y de otros muchos nombres, que es verdad que coinciden en la Italia ya no del Renacimiento, pero sí de esa Italia de manierista y barroca, como es la que tú trazas, en la que la correlación de fuerzas entre bueno, pues los herederos de los condottieri, etcétera, y la Iglesia están permanentemente en tensión y con un ganador final, que es la burguesía comerciante, lo que por otro lado, al menos a mí me congratula. Eh, efectivamente. pues yo creo que Tiempo, sin duda, es una de esas novelas en las que se transparenta mucho la pasión del autor. Es decir, yo tengo la impresión de que, y es lo que te quería preguntar, que Tiempo ha estado rondando en tu cabeza mucho tiempo también. Sí, sí. Tiempo ha sido, desde luego, ha sido la más trabajada de todas las novelas. Mira, yo empecé, la idea primeramente la tuve en 2008 y a partir de ahí estamos hablando, 15 años después aparece la novela. Tengo que decirte que esta novela estuvo incluso aprobada por la editorial Mensajero. Estuvo aprobada, pero a última hora, no sé, tenían problemas con la narrativa porque ellos se dedican también a otra cosa y, en fin, desecharon el proyecto al final. Bueno, esto nos puede ocurrir a los que intentamos escribir y vamos a editoriales que alguna vez te las aceptan y a la vez pues no. Pero esta en concreto es que lo había aprobado, pero ya te digo que a última hora lo desechó. Lógicamente, en 15 años, con correcciones continuas, sugerencias muy buenas que en concreto a mí Luis Bonmatí me dio sugerencias muy buenas con respecto a la otra novela, En lugar de las ausencias. Y te voy a decir la verdad, Luis, muy agradecido porque tú me hiciste una sugerencia fundamental y que creo que enriqueció la novela sin excesivo mucho esfuerzo por mi parte. Es verdad que tuve que reelaborar cuando dijiste, bueno, vamos a coser los tres relatos. Es decir, para que no parezcan, como tú has dicho al principio, es verdad que siguen siendo tres novelas en una, pero parecía que era como episodio cerrado. Ahora, con tu sugerencia, no son episodios cerrados, sino que entran dentro de lo concreto. Entonces, bueno, pues esa maestría, esa ayuda que un editor te puede dar en un momento determinado y que no es como a lo mejor una editorial comercial que te dice, bueno, de los retratos, pero no te da pista para decir, oye, pues corrige esto o lo otro, pues lógicamente que estas personas como tú o como Luis, pues ayudan al escritor a mejorar su trabajo. En realidad, no Las soy gracias, es te el doy las equipo que gracias, ¿eh? formamos en la editora, los compañeros, mi Bueno, compañero ya, José yo, Hernández. el que le presta rostro eres tú, me imagino Sí, que pero sería mi más pronto. compañero José Hernández es la persona que más sabe y que mejor aconseja. Bueno, pues entonces a José Hernández, si ha sido él, que no lo conozco, le da las gracias de mi parte. Sí. Quería recordar, llevamos ya, fíjate, 35 minutos y esto se nos pasa siempre un instante. Quería recordar que si alguien quiere participar con alguna pregunta o algún comentario, hay un chat abierto para poder participar. Pues en estos minutos ya de la última parte, Arturo, quería preguntarte un poco por tu trayectoria como escritor, como narrador. Es decir, lo hemos señalado antes, no es tu primera novela, tienes pues desde 2008 y antes textos publicados. ¿Cuál es bueno, pues cómo te ves tú como escritor? ¿Cuál es tu obra y cuál es tu proyecto narrativo en general? Bueno, a mí me acalora un poco cuando me dicen escritor, porque yo soy aficionado a la escritura, ¿sabes? Soy aficionado, me gusta siempre escribir y tal, pero así no me veo tampoco así con una trayectoria. Yo, en la vida te vas surgiendo con cosas y empiezas a trabajar y empiezas a lo mejor a empezar a reelaborar una historia determinada, pero no tengo un campo determinado para decir, oye, pues mira, me voy a dedicar a la novela histórica. No, yo me interesa siempre asuntos vitales, asuntos que le digan algo a las personas. Por ejemplo, yo qué sé, no quiero tampoco estar acá, aprovechar el medio a lo mejor para hacer publicidad, pero Sombras en la nube, por ejemplo, trata de una cosa completamente diferente, que es la violencia juvenil, que tan cercana y que en la que al principio, por ejemplo, tengo que advertir ya de antemano
porque tiene mucho parecido con una historia que ocurre, no sé si os acordaréis o los que nos están viendo se acordarán de una historia que ocurrió hace 15 años más o menos, o 20 creo que no tanto, en Toledo, donde una niña queda en una yesera con otra cría y bueno, la mata. ¿Eh? Entonces, yo tengo que advertir al principio, bueno, por no tener problemas tampoco judiciales, de que alguien te pueda decir que estás ahí tratando, ¿no? Un hecho de que no es el mismo hecho. Pero es que sucesos así ocurren. Entonces, te quiero decir que no tengo una trayectoria de decir, voy a escribir sobre esto, no. A mí, lo que la realidad me va calando, sobre eso puedo escribir, sí. Oye, esto, aunque está abierto a todas y todos los que nos quieren acompañar, su origen, como hemos señalado, es una escuela de letras, es decir, una escuela para un taller de escritura. Entonces siempre preguntamos a los autores que nos acompañan por su cocina de la escritura, por cómo toman notas, por cómo leen, cómo escriben, en fin, un poco esos hábitos más prácticos, pero que por curiosidad y también por aprender nos interesan. ¿Cómo lo haces tú? Vamos a ver, a mí me imagino que yo creo que tú eres un buen lector, ya se ve ahí detrás de tu que tienen bastantes libros ahí en las lejas. Entonces, yo creo que cuando uno ya se pone a leer, no se le engaña fácilmente. Es como cuando uno se acostumbra al buen vino, el vino peleón enseguida lo nota. Entonces, yo en la literatura tengo que releer mucho, es decir, empiezo muchas cosas hasta que doy con algo que realmente me llega. O sea, a mí me encanta que la literatura sea sobre todo de calidad. Y por calidad entiendo el estilo, entiendo la temática y que sea algo que me diga. A partir de ahí, yo creo que el propio lector va adquiriendo experiencia, va enamorándose de algún estilo determinado y a partir de ahí, pues empieza a escribir. Creo, eso sí que, digamos, haciéndome la crítica a mí mismo, crítica positiva en este sentido, si lo tuviera que hacer también negativa, autocrítica en el sentido negativo, no. Creo que en mis novelas me lo decía una lectora que me lee siempre y me decía, dice, tus novelas nos transmiten mucha tranquilidad, me decía. Y es verdad, yo lo que intento sobre todo es que sea una lectura pausada, o sea una escritura pausada, sea una lectura tranquila, lógicamente con sus tensiones, ¿no? Y eso se aprende también de otros autores que te van quedando, no porque diga uno, bueno, voy a estudiar este autor, no, yo no se estudia, yo te pones a leer y vas viendo gente que te va quedando. Algunos los he citado, como puede ser Margarillo Cenar o Thornton Wilder o Willa Cather, o, en fin, algunos autores, Landero, por ejemplo, nuestro paisano, que son buenos autores. Fenomenal. Pues se nos han pasado los 40 minutos. ¿Tienes algún comentario? Por ejemplo, estoy viendo que Marianto López te da la enhorabuena, otras personas están siguiéndonos y también pues con ese entusiasmo y la alegría de saber. Tú estás en Orihuela, si no me equivoco. Sí, estoy en una pedanía que se llama La Murada, que es de Orihuela, sí. Y ahora nosotros estamos en Extremadura, nos está viendo o nos pueden ver personas de cualquier lugar del mundo, de manera que, bueno, pues esta novela italiana y extremeña al mismo tiempo, Sí. creo que ha Con sido... mucha honra lo de extremeña, ¿eh? Con mucha honra lo de extremeña. Me siento Pues, extremeño, ¿eh? sí, por supuesto. Joder, además tú que vosotros venís de una familia muy vinculada a la cultura, ¿verdad? Pues creo que es un libro ideal para que cerremos este ciclo. Cerremos hasta que se vuelva a abrir, por supuesto. Y bueno, pues con la satisfacción de haber estado hoy con Arturo Picazo y con su novela Tiempo. De Tomás del Valle también te dice que está orgulloso de ser compañero tuyo. Verónica Y lo Fernández, lo siento mismo, toda la felicitaciones al gente. autor. Y tienes ahí, eso luego vas a ver todo el chat de todas las intervenciones que tienes. Bueno, Sí, pues muchas nosotros gracias. cerramos muy contentos, Arturo, contigo, de haber pasado esta tarde, de haber conocido algunas de las claves de tiempo, de las muchas que tiene. Recomendamos, y vuelvo a mostrar una vez más, Tiempo forma parte de las novedades de la editora regional de Extremadura. La editora publica alrededor de 30 novedades, 35 novedades cada año. Creemos que, y lo citamos muchas veces, que como los viejos libros de Austral, hay libros para todos los lectores y un libro para cada lector. En este caso, esta última temporada ha tenido muchos libros de narrativa, sobre todo pensando en ese momento de lectura plácida que es el verano, de manera que, bueno, pues
Nos despedimos, citamos a todas y todos los que nos siguen a comienzo del siguiente curso, pero mientras tanto nos encontramos en los libros, en el catálogo de la Editora Regional de Extremadura y en los autores y autoras extremeños que tienen libros de tanta calidad. Con nuestro agradecimiento una vez más a Rodrigo, a UPEX, que hace posible la Escuela de Letras y que hace posible que en cualquier lugar de Extremadura y de cualquier otro sitio se pueda seguir este taller de escritura. Y bueno, pues con nuestro agradecimiento a todas y todos los que nos han seguido este curso. Nos vemos dentro de nada. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros y también a Rodrigo, que tanto me ha ayudado también a conectar y a todo eso. Muchas gracias. Y a dos familiares que tengo aquí que también han ayudado a conectar.